Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Todos sean muy bienvenidos. Le damos al Señor la gloria. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos da la vida y nos permite estar aquí reunidos para alabar juntos el nombre de nuestro Dios. Les voy a pedir que si leemos un pasaje de la Biblia, pues, como siempre, en el libro de Nehemías. Y ahora leámonos el capítulo 4 de Nehemías. Desde el comienzo del capítulo 4 vamos a leer y yo le diría dónde nos detengamos. Vamos a tener esa lectura de la Biblia ahí. Vamos a tomarnos una extensa porción para conocer gran parte del contexto. Entonces, vamos a la lectura. Dice así, para la gloria del Señor, esta palabra. Capítulo 4. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, dice Nehemías, puse al pueblo por familias, los dividí con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, es decir, los armó. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos
y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Qué tremendo esa gente. Y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Y todavía dice: nosotros pues trabajamos en la obra. Y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Cómo mira a esa gente usted allí? Qué terrible, qué tremendo. Eso solo lo hace Dios. Ese pueblo ahí estaba empoderado, empoderado. De verdad que Dios estaba obrando. Brevemente: Señor, esta noche úsame para tu gloria, para tu honra, que tu palabra no retorne vacía, que edifique, que bendiga a todos los que hemos venido a esta reunión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos, y entremos a la palabra del Señor. Ahora estamos en el capítulo 4, ya usted ha visto, y claro, venimos del capítulo 3, donde veíamos en el capítulo 3 todo un éxito. En el capítulo 3 nosotros veíamos todo lo que es el listado de la gente que se unió y nos describe al pueblo, como usted lo vio el miércoles y también el anterior miércoles. Hemos visto a todo el pueblo construyendo su parte, ¿verdad que sí? Tanto que a unos, bueno, el capítulo 3 no le dimos hasta el final, pero a unos le asignaron la parte de enfrente de su casa. Y la gente trabajó con todo, y lo miramos en el capítulo 3, fue toda una bendición, la gente respondió, fue todo un éxito, todo un éxito. Sin embargo, hermanos, aquí, cuando entramos al capítulo 4, nosotros inmediatamente miramos a Satanás en acción. ¿Por qué? Satanás en acción, hermanos, luchando por detener la obra del Señor. Si usted mira lo que comienza diciendo el capítulo 4, dice: cuando oyó cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Mire, hermano, inmediatamente Sanbalat y el otro individuo, Tobías, que va a mencionar, en cuanto miran que está teniendo éxito el proyecto, los muros se están levantando, todo el pueblo está involucrado, inmediatamente cuando se mira aquello, brinca Sanbalat y comienza a hacer esto del capítulo 4, verso 1. Por eso, hermanos, que este capítulo 4, nosotros vamos a ver, hermanos, una vez más, vamos a ver a Dios obrando en este siervo, en este hombre, Nehemías. Se enfrentó Nehemías ciertamente le quiero pedir si me va a calentar, por favor, no vaya a ser que me dañe un poquito a la niña ahí, que me caliente un poquito, vaya, por favor. Perdonen eso, hermano. Entonces, en este capítulo miraremos el poder de Dios obrando en Nehemías, porque la verdad es que lo que va a enfrentar Nehemías en este capítulo 4 es para desanimar a cualquiera, es para paralizar a cualquiera,
para enfriar a cualquiera, para que es suficiente lo del capítulo 4 para que tome, hermanos, y diga la verdad, que ya demasiada oposición, yo no puedo seguir en esto, y se dé la vuelta y se rinda. Eso encontramos en el capítulo 4. Sin embargo, hermano, aquí está el capítulo 4 que vamos a ver ahora, y va a ser es como un estímulo para todo aquel que hace la obra del Señor. Para todo aquel que está en su vida espiritual, en su vida de fe, teniendo una lucha, una vida de lucha, de batalla, de dificultades. Encuentra oposición por un lado, oposición por el otro. En la familia, en su misma casa, encuentra oposición, encuentra el mismo diablo oponiéndose, haciéndole la vida de fe imposible. En el capítulo 4 encontramos nosotros un estímulo, una inspiración, una motivación, hermanos, ya que vamos a ver en este hombre, que este hombre ciertamente, Nehemías, hermanos, este hombre Nehemías era un hombre, en primer lugar, un hombre de oración. Segundo, un hombre de fe, una fe firme. Y aparte de ser un hombre de fe, era un hombre valiente también, valiente. Ser un hombre como Nehemías, es un liderazgo así. Qué valentía se requiere, hermanos. Y por último, este hombre, un hombre con un temple espiritual que de verdad que como quisiéramos tener es el temple espiritual que tenía este hombre. No lo movía nada, hermanos. Este hombre estaba determinado, este hombre estaba, muchas gracias, firme, hermanos, firme. O no mira así usted qué terrible oposición y cómo el hombre, solo para que veamos, si el verso 14, si lo pudieran nuestros hermanos mostrar, solo para que veamos que a pesar de la gran oposición, mire este hombre cómo se paraba y hablaba. Dice el verso 14. Claro, esto está muy avanzado, pero solo para mirar cómo este hombre actuaba. Qué temple el que tenía este hombre. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. ¿Cómo les dijo? Es verdad que hay una gran oposición. Es verdad que esta gente nos ha venido ahí, el mismo diablo. Y han venido a querernos amedrentar y atemorizar, está diciendo este hombre. Pero él les dice, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermano, un líder así, en medio de esa gran oposición, de verdad que es un gran ejemplo, un gran ejemplo. Si encontrar oposición, hermanos, paraliza a cualquiera. Sí, frisa a cualquiera. Y sobre todo, este hombre que lo venimos viendo que no necesitaba andar en estas cosas. Este hombre no necesitaba, si él tenía una posición allá, en Susa, y lo hemos visto cómo estaba de bien. Hemos venido viendo desde los comienzos. Ahora, comencemos. Capítulo 4, verso 1. Si lo presentaran los hermanos, será mejor. Por favor. Mire cómo vienen los enemigos. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Ese hombre, hermanos, ese hombre se le metió el enemigo. Y ahora este hombre ofrece una oposición abierta contra el proyecto de Dios. Una oposición abierta. Es increíble, hermanos, esta oposición. Esto es increíble realmente. ¿Cómo de la nada dice ahí que se enojó tanto, se enfureció? De la nada, hermanos. ¿Sabe cuál era la razón por la cual se enoja tanto este individuo? ¿Cuál era la razón? La razón única por la que se llena de tanto enojo es porque mira que la obra de Dios está teniendo éxito. Porque mira que el proyecto de Dios está saliendo adelante. Nadie lo ha ofendido. Nadie se está metiendo con él. Es más, él está viniendo de Samaria. Él está acercándose a Jerusalén. Enojado el individuo,
Y solo por una razón, porque la obra del Señor está teniendo éxito. Si ahí no hubiese habido obra de Dios levantándose, el hombre hubiese seguido gobernando, el hombre hubiera seguido normal, él hubiera seguido feliz. Él estaba feliz viendo que los judíos y Jerusalén estaba en ruinas, estaba destruido. Así, hermanos, como Satanás quiere que estemos nosotros, en ruinas, en ruinas. Así como Satanás quiere que estemos destruidos, que estemos bien mal, no sea que nos levantemos a hacer la obra de Dios, porque ya paró la cola. El Señor lo reprende. Todo el enojo, si es que no es por otra razón el enojo. ¿Por qué es el enojo? Porque hacemos la obra de Dios. Por hacer la obra de Dios. Esa es toda la razón. Y este hombre Sanbalat en el capítulo 4 verso 1 se encendió en enojo porque miró. Y sabe, miró y se acordó de algo. Capítulo 2 verso 19, lo que ya hemos estado predicando estos tiempos atrás o que estuvimos mirando. ¿Se acuerdan ustedes que lo primero que ocurrió cuando Nehemías llegó con su caravana a Jerusalén? ¿Qué fue lo primerito que pasó cuando llegó a Jerusalén? ¿Se recuerda en el 2:19? Este mismo hombre, en cuanto llegó Nehemías a Jerusalén, y ni siquiera había empezado a trabajar Nehemías. Él había llegado y se acuerdan ustedes que se estuvo 3 días calladito el varón. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Eronita y también este otro Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Se recuerdan, hermanos, que predicamos sobre esto? Esto pasó antes, pero ahora en el capítulo 4, donde estamos en el verso 1, como ha visto que esta primera crítica del 2:19 no le hizo ni cosquilla a Nehemías, es decir, no le afectó en lo absoluto, no cambió la voluntad de Nehemías, al pueblo tampoco le afectó, el proyecto de Dios siguió para adelante. Entonces en el 4:1, cuando ya miró que todo el capítulo 3 ha descrito cómo se edificó, cómo van los muros para arriba y cómo todo el pueblo está unido, y desde el sumo sacerdote, el sacerdote, los gobernadores, los padres de familia, todo el mundo, hasta los papás con sus hijas. Cuando Sanbalat mira esto, ese hombre le hervía la sangre, hermanos. Le hervía la sangre de mirar esto. Claro, la primera vez no le hizo efecto y ahora viene en el 4:1 y todavía no le hace efecto a Nehemías. Y esto es lo que vamos a ver en esta noche, que esto va a ser clave en lo que vamos a hablar ahora, hermano. Este hombre Nehemías nos demuestra que cuando hay oposición del diablo, que cuando le están haciendo la vida difícil en la vida de fe, porque hermano, la oposición puede ser en términos generales a la obra de Dios, pero la oposición puede ser también en términos personales, con usted nada más. Antes su esposo no le decía nada, pero de repente sale con que solo es problema y problema, haciéndole la vida espiritual imposible, armándole problemas de la nada. O puede ser viceversa, puede ser que la mujer era la que antes no era problema. Hoy que comenzó los caminos del Señor, puede ser que ya le salió y el enemigo la vaya a utilizar. Y es que todas las veces, hermanos, que pasan estas cosas, el enemigo siempre se vale de los humanos. Al humano utiliza a Dios para hacerle la vida imposible al hombre, a la mujer de Dios. Entonces, hermanos, estamos en que bueno, estos individuos, o no, le mencionaba algo más, le decía qué era. ¿Qué le decía, hermano? Le iba a decir algo más, me parece. ¿En qué había empezado? No, nadie se acuerda, ¿no? La crítica no le hizo nada, pero creo que todavía no se me fue, se me escapó ya el saber qué era. Pero no hay problema. Está enojado este individuo aquí
en el capítulo 4, verso 1. Y bueno, decíamos que, no, cómo no, por ahí va, por ahí va. Es que la oposición puede ser, decíamos, en términos generales, pero también puede ser en términos personales. Y lo que nos enseña Nehemías es esto, ya me acordé. Esto, que cuando enfrentemos oposición, ya sea en términos generales o en términos personales, Nehemías nos enseña a una cosa. Primero, cuán grave sea el problema, no importa. Lo vamos a enfrentar primero con oración. Y segundo, no vamos a dejar de trabajar. Usted ve y vamos a ver a un Nehemías que no importa la oposición, atacaba el problema con oración y nunca dejó de seguir el proyecto. Nunca. Nunca lo vemos deteniéndose, nunca lo vemos parando el proyecto. Al contrario, sale oposición, más oración. Y no solo oración, están planeando de venir a destruirlos aquí, entonces voy a armarlos. Espada, espada y lanza y lanza. Pero el proyecto no se para. El proyecto no se para. La clave del diablo, la táctica del diablo es paralizar el proyecto de Dios, paralizarlo. Pero Nehemías nos enseña, no se detenga. Enfréntalo con oración y vamos a seguir siempre para adelante. Son dos cosas, hermanos. De manera que esto es para adelante en el nombre del Señor, hermano. Vamos a ver, entonces tenemos a este personaje que cuando oyó Sanballat edificábamos los muros, se enojó y viene el versículo 2, dice así el verso 2. El verso 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, aquí va la burla. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? Miren, hermano, este Sanballat era terrible. Como vio, hermanos, que no tenía la autoridad para paralizar a Nehemías, no había un documento legal, no había forma de paralizar el proyecto. Entonces él optó por ver si paralizaba el proyecto haciendo esto, haciendo burla, haciendo el escarnio que vemos aquí. Y mire la forma en que lo trata. Les dice débiles judíos. Esto habla de subestimar. Subestimó al pueblo. También les habló les hizo ver su incapacidad. Construirán en un día, acabarán en un día, se les permitirá. Es decir, este hombre está presentando incredulidad, les está haciendo ver que son débiles, que no van a poder. Está buscando la forma. Su mensaje es el mismo. Su objetivo es desalentar al pueblo, desanimar al pueblo. Y todo esto, hermano, lo oye el pueblo. El pueblo está oyendo esto. Qué tremendo, Nehemías. Qué líder realmente. El pueblo está oyendo las palabras de este individuo. Hermanos, paralizar, desanimar. El objetivo era desanimar. Siempre ha sido así el enemigo. ¿Se acuerdan, hermanos, que cuando David iba a guerrear contra Goliat, las palabras que le dijo también fueron así, bien parecidas? Como le dijo, lo menospreció, lo minimizó, lo subestimó. ¿Y cómo le dijo? ¿Acaso soy yo perro para que vengas contra mí? Así le dijo. Lo minimizó, lo subestimó, lo quiso. No sabes que soy un hombre de guerra, le dijo. Y, hermano, el mismo principio de Satanás siempre es lanzar dardos de subestimarte. No vas a poder, no puedes. Débiles, le dijo aquí, débiles judíos. A Jesús en la cruz, igualito, hermano, en la cruz le decía, no que tú eres el Hijo de Dios, desciende, bájate de esa cruz, demuestra que tú eres, le decían. Y
Es decir, hermanos, siempre provocando a, ¿verdad? En este caso aquí, bueno, en el caso de Nehemías, a desanimar. Hermanos, lo mismo sigue haciendo Satanás hoy día. Ha sido su táctica de todos los tiempos. Desalentar, desanimar. Cuando vamos a emprender un proyecto en la obra del Señor, esto hace Satanás. No faltará alguien que se preste para ser instrumento, pero del enemigo. Para desalentar, para desanimar. Si eso nunca se ha hecho así. ¿Y qué les agarra hoy? Y están aquí, y están allá, una cantidad de cosas. Con el objetivo siempre es desanimar, desalentar, paralizar, que el proyecto de Dios, que la visión de Dios no se realice. Y ustedes saben que una de las cosas que paraliza a cualquier líder es la crítica, es el menosprecio, el escarnio, como en este caso aquí. Porque el enemigo sabe, hermano, y está comprobado, que cuando una persona está desalentada, está desanimada, mire, cuando alguien está desanimado, ni su oración es la misma. No puede ni orar. No trabaja igual. Su trabajo no es el mismo. Su fe no es la misma. Y por último, cuando alguien está desalentado, ni la palabra la entiende de la manera que es. Hasta eso siente que no. Y el enemigo sabe eso, por eso que el enemigo lo que va a procurar es desanimarlo a uno. Pero nosotros tenemos que saber, hermanos, que en la obra de Dios esto es así. Va el enemigo a levantarse como Sanbalat. Va a levantarse como Sanbalat. Y a veces ni siquiera se piensa ni se puede mirar que contra quien se está oponiendo es contra el proyecto de Dios, contra Dios mismo. No es contra la persona, sino que es contra el proyecto de Dios. No hay esa capacidad. En el caso de Sanbalat y Tobías, jamás le ocurrió que contra quien se estaban oponiendo era contra el proyecto de Dios. Ellos pensaban y veían a un Nehemías, a un líder y a un pueblo motivado. Jamás se imaginaban que el proyecto que se estaba llevando a cabo era el proyecto de Dios. Y lo mismo le ocurre a todo aquel que se opone a la obra de Dios, a los proyectos de Dios. A veces lo toma como que es contra el varón que está al frente o la mujer que está al frente, a quien tiene del liderazgo. Piensa que es contra ese líder. Y no nos detenemos a pensar que estamos obstaculizando el proyecto de Dios. No el de ese líder, no el de esa persona, no el de esa hermana ni ese hermano, sino el proyecto de Dios. Así es, hermanos. Entonces, en la obra de Dios vamos a tener oposición. No solo en la obra de Dios, sino en nuestra propia vida de fe va a haber oposición. Pero nosotros somos llamados a seguir adelante, hermanos. El verso 2 tenemos ahí. Todavía miremos el verso 3. ¿Qué dice el verso 3? Y estaba junto a él Tobías amonita, el otro personaje que ha venido con él desde el inicio, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro, lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiera una zorra, decía el varón, lo derribará. La zorra era aquel animal astuto que camina, hermanos, con cuidado, que donde camina ni siquiera deja huella. Era una burla extrema para decir: si una zorra camina sobre ese muro, eso lo va a derribar. Nosotros miramos sencillo, pero a la gente que se le dijo aquello, no crea usted que no le penetraba, no crea que no le hacía efecto. Si entre el pueblo, hermano, los que estaban construyendo no eran profesionales, no era gente que sabía. Allí andaban, lo vimos el miércoles pasado, plateros,
los que trabajaban con oro y plata, allí andaban perfumeros, allí andaba gente que nunca había trabajado construyendo. Y que ahora se le dijera, se murió, eso no va a aguantar nada. No sirve lo que están haciendo. Nosotros lo miramos sencillo, pero para aquella gente eran palabras que podían hacerle efecto y enfermar a la gente. Es más, llegó un momento que les penetró. Llegó un momento que Judá dijo, ya no podemos seguir construyendo, dijo, ya el pueblo está cansado, está débil. ¿No es cierto que así dice más adelantito? Llegó un momento en que aquellas palabras hacían efecto, hermano, pero allí está Nehemías. Leo esta nota. Cuando estamos involucrados en la obra de Dios, nuestra lucha no es contra aquellos que nos tienen mala voluntad, ni contra aquellos que hablan mal a nuestras espaldas, que arremeten contra nuestra reputación, sino contra el príncipe de las tinieblas. Cuando nosotros estamos haciendo la obra del Señor y recibimos oposición, tenemos que saber discernir, identificar que no es el hermano, ni es la hermana, ni es el amigo aquel. Más que eso, es el diablo utilizando a la persona. Fíjense, aquí porque Nehemías no tenía la epístola de Efesios capítulo 6, verso 10. La epístola de los Efesios no estaba todavía. Pero nosotros hoy que tenemos a Efesios, epístola de Efesios, sabemos perfectamente que cuando estas cosas ocurren, espíritus, nosotros tenemos una guerra, una lucha espiritual contra demonios, claramente, que se oponen a la obra del Señor. Pero aquí va lo que resalta de Nehemías. Esto es digno de admirar en este líder, tremendo hombre de Dios, que siervo de Dios este. Que Dios nos ayude a ser más como Nehemías, los que estamos en algún lugar trabajando en la obra del Señor. ¿Sabe, hermano, que cuánto cristiano no hay que no logra detectar que muchas de las veces cuando nos enfrentamos a momentos difíciles de la vida, en la vida de fe, no logramos detectar que quien está detrás es el enemigo? A veces puede ser hasta una enfermedad. Hasta una enfermedad puede ser. Que el que la está causando, el que la está originando puede ser un espíritu de enfermedad. ¿Acaso no es cierto que en la Biblia hay gran cantidad de espíritus de enfermedad? O sea, y eso no ha cambiado. Si eso sigue, los demonios siguen operando de la misma manera. Y los humanos seguimos aquí en la misma tierra. Y el ambiente está peor que antes. Y Jesús dijo espíritu de enfermedad muchas veces. Y que era atormentado por un demonio. Y que tenía espíritu de enfermedad. Y que era aquí, y que era allá. 18 años, Satanás tenía atada a esta mujer encorvada. El libro de Lucas capítulo 3. ¿Cuántos cristianos no hay que no logra percibir a Satanás? Muchas de las veces en malos pensamientos. Lo que yo quiero decir ahora es que Nehemías no es así. Nehemías fue alguien, mire, un hombre con conocimiento bíblico, y no solo con conocimiento bíblico, un hombre, conocimiento bíblico, cuando usted mira cómo oró allá en el capítulo 1, ese hombre que conocía la Biblia, hermano, de principio a fin. Pero no solo con conocimiento bíblico, Nehemías era un hombre con discernimiento espiritual. Logró detectar que Sanbalat, Tobías y esto árabe que menciona aquí, decía Nehemías, esto no es así nomás. Esta oposición solo puede venir de Satanás. Nehemías lo detectó claramente. ¿Cuántos cristianos hoy día no padecemos de esto? Que no logramos detectar, hermanos, muchas de las veces, que muchas cosas que nos pasan vienen como obra de Satanás. A veces son malos pensamientos. A veces nos imaginamos cosas de otro hermano que ni cerca ni en sueño. Nos hacemos unos conceptos errados y a veces hasta se los platicamos a otro. Y solo es una conclusión que hemos sacado. Miren, eso es real, hermanos. Eso es real. Viene el otro
ya viene pensando muy mal del hermano, del otro hermano, y que le dijeron, porque vino aquel, le sacó una conclusión y le dijo esto y esto. Aquel otro se enfermó, se dañó. No logramos detectar que muchas de las veces hay pensamientos que vienen de Satanás. Otras veces nos llega el desánimo, que a veces ni nosotros mismos reconocemos. ¿Y por qué me ha llegado este desánimo? A veces no haya ni la razón y nos llega el desánimo. Debemos de discernir y reconocer y saber, hermanos, que así opera Satanás. Trae a veces en su obra desánimo. Otras veces trae temores, trae de diferente, hermanos. La verdad que, hermanos, a veces nos ocurre que perdemos de vista el feroz o la feroz actividad del diablo. El diablo no para de trabajar, hermano, no para de trabajar contra nosotros y a veces nosotros lo pasamos por alto. A veces sentimos que es el hermano o que es la hermana o que es el amigo o que es aquí. No, a veces es el diablo haciéndonos, atacándonos. Pero ahí está, Nehemías no, hermano. Nehemías fue un hombre con conocimiento bíblico, con discernimiento espiritual. Sí, claro que sí. ¿Por qué razón? Porque mire cómo respondió. Vamos a ver el verso 4, cómo respondió a esta situación. Cuando supo del gran ataque, de la gran oposición, mire lo que hizo. Se fue a orar Nehemías. Qué líder este. Se fue a orar y dijo, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Y todavía el verso 5 continúa su oración y dice, no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban, dice Nehemías. Ahí está la oración de Nehemías. ¿Qué hace Nehemías? Cuando está ante la gran oposición, ¡pah! El Dios del cielo, oye, oh Dios, mira lo que está pasando. Claro, hermanos, nosotros hoy día no tenemos esa libertad de orar así, ¿verdad? Como decía el 5, mire lo que dice, no cubra su iniquidad, o sea, no perdones a este. ¿Y qué más? Ni su pecado sea borrado. Qué tremendo cómo ora este hombre. Porque se airaron. Nosotros no podemos orar así hoy. No podemos orar así porque la ley, en el tiempo de la ley se permitía. Habían unos salmistas, hermanos, que oraban de una forma, hermanos, que decía que su casa sea reducida a un muladar, decía el salmista. Que su descendencia no, oraban de una forma tan terrible. Pero así era en aquellos tiempos, en los tiempos de la ley. Pero cuando viene Cristo, ya nosotros, con este conocimiento que tenemos, ya no podemos orar así. Señor, mire este hijo del diablo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Que digamos que no lo hacemos, pero podría ser que uno malinterprete ese texto y uno diga, mira, este hijo del diablo, Señor, arráncale aquí, quítale esto. ¿Verdad que uno ni puede orar eso, hermano? No, ni puede. Con el conocimiento que ya tenemos, ya uno ni puede. No puede uno orar así. Pero en los tiempos de la ley, este varón ellos podían orar así. Incluso hay unos salmos que quizás no los veo, pero hay unas oraciones en los salmos que son terribles lo que dicen, hermano. Pero lo que sí nos enseña esto es que Nehemías, en el momento de la dificultad, en medio del gran problema que está enfrentando, lo que va a hacer este varón es que se refugia en Dios, trae su problema a Dios. Mira, Señor, lo que estoy pasando. No le pide que destruya al individuo que él, pero le dice, Señor, mira lo que estoy pasando. Mira qué injusto. Lo pongo en tus manos, Señor. Encárgate tú. Te entrego el problema a ti. Eso sí podemos hacer nosotros. Cuando se nos sale la cosa bien complicada, hermanos, lo que podemos hacer es ir a Dios. Señor, aquí está este varón. Yo no puedo manejar esto. Trata tú con él, Señor. Tú sabrás qué hacer. Tú sabrás qué hacer. Eso hacía Nehemías. Eso hacía Nehemías. La verdad es que uno en la Biblia tiene todo un manual. Un manual para lo que quiera. Para todo, para todo. Un manual. Y en este manual hallamos cómo uno debe de
¿Cómo vamos a servir en la obra del Señor? ¿Cómo enfrentar las crisis? ¿Cómo enfrentar los problemas? Todo lo hallamos aquí, todo. No sé si tomarme el tiempo. ¿Podría presentarme el Salmo 58, verso 6, solo por mirar un poquito una, una oración que tiene aquí? Oh Dios, decía este orador. Mire, no orador, pero el que oraba. Orador es otro. Oh Dios, decía en su oración, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Allí, de los hijos, pues. Hermanos, y así hay más oraciones, hay más salmistas con unas oraciones terribles que hacían. Pero no nosotros, hermanos. Para nosotros Jesús nos enseñó que ya no debería ser así. Pero sí tenemos aquello de llorar delante de Dios. Hay un problema, una dificultad, a Dios le vamos a ir a llorar. Tenemos la gran dificultad, el gran problema, no hallamos cómo hacer. Dios va a ser mi refugio. En Dios me ampararé. En Dios me apoyaré. Y eso va a ser, hermano. Eso es el llamado que tenemos. No nos vamos a ir verso a verso, pero solo este poquito. Vámonos al verso 6. ¿Qué dice el verso 6, hermano? El pueblo tuvo ánimo. Edificamos pues, dice Nehemías, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué es eso? Que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Sí, tuvo ánimo. Y en medio de esa oposición, sí, en medio de esa oposición. Miren, hermano, eso es la obra de Dios respaldando su proyecto. Mejor dicho, el respaldo de Dios en favor de Nehemías y todo aquel pueblo. ¿Cómo es posible que con este grado de oposición el pueblo siga trabajando y animado y hacen la obra? Eso solamente es el respaldo de Dios sobre Nehemías, claramente. Edificamos pues el muro, dice, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Victoria de Dios. Dios respondiéndole a Nehemías. Dios respondiéndole a este varón. Miremos el verso 7 y 8. Se pone más complicada la cosa. Cuando ven que va a medio, a la mitad. Pero aconteció que oyendo Sanballat otra vez, y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, otra vez se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Mire, hermano, de verdad que uno se admira cómo era lo que sentían estos varones. Un odio terrible, una oposición terrible a la obra del Señor, pero terrible. Y aquí miramos en el verso 9 a Nehemías otra vez. Qué ejemplo de varón de Dios este. Mira el verso 9. Entonces, dice Nehemías otra vez, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. La manera en que contrarresta el problema, entonces oramos. Verso 9. Hicimos oración. Tú no miras a un Nehemías, hermano, rindiéndose. Pues ya no. Pues no, mucha oposición, mucho problema, mucho aquí, mucho allá. Ya no le voy a seguir. No, hermano, al contrario a eso. Sigue firme. Un hombre de verdad, siervo de Dios, hermano. Siervo de Dios. Gracias a Dios porque siempre Dios ha levantado hombres así a través de la historia. Si no, su obra ya no estaría. Pero gracias a Dios porque siempre Dios ha levantado hombres con ese carácter que Dios les da como de hierro. Que los ataques del enemigo vienen, pero ellos siguen firmes. Ellos siguen adelante, apoyándose en Dios, refugiándose en Dios, llevando adelante el proyecto. Gracias al Señor por esos hombres así, hermano. Así que si aquí
Como eso de que el diablo lo ataca a uno en todos los niveles. Puede atacar desde la posición más grande hasta la posición más pequeña. Así que sepamos nosotros, hermanos, que si hallamos oposición en la obra del Señor, esto es normal. Así es. Así es. El objetivo del diablo siempre va a ser que usted y yo paremos el proyecto, no detengamos. El remedio, cuando hallamos la oposición, el remedio no es abandonar. No quiero decir que no le dan ganas, porque le dan ganas a todo el mundo. A todos nos dan deseos de correr. Pero cuando nos acordamos cómo es la obra del Señor, cuando sabemos cómo es la obra de Dios y pensamos en corrernos, perdemos la paz, somos redarguidos. Dios trata con uno y nos impulsa y seguimos adelante, hermano. Porque la verdad es que el remedio está en orar y en seguir actuando. En orar y en seguir actuando. Le contaba a mi hermano Abner un día de esto, era que un día, hermanos. Bueno, claro, yo no soy el mejor ejemplo aquí, ¿verdad? Usted ha de saber qué experiencia, peor que yo. Un día, cuando estábamos en los comienzos de esta obra, no eran los comienzos, ya teníamos como 1 año y medio. Hermanos, y por alguna razón me buscó alguien de un grupo de alabanza que eran de Texas y que se andaban promocionando y buscando a ver en qué iglesia le daban para predicar. Digo, para administrar la alabanza. Y no sé cómo, yo platiqué con los líderes y les dije, fíjense que anda un grupo y que si le damos y tal. Vine, hermanos, y aceptamos y le dimos. En ese tiempo los cultos los teníamos a las 2 de la tarde en este lugar. Todavía no estaba así de bonito. A las 2 de la tarde. Y miren, hermanos, le dimos y viene el grupo de alabanza, hermanos. Y van saliendo con concertina. No tengo nada con concertina, está bien pues. Y van viniendo el gran grupo con concertina, de que eso, que aquí, para acá y todas las cosas. Y nosotros no estamos acostumbrados. Y con música de norteña era la música. Y entonces nosotros como iglesia, imagínense que hoy día trajéramos un grupo y nosotros nos sentamos todos y le dejamos aquí la administración. Y ellos se apoderaron de todo aquí, claro, con nuestro consentimiento, ¿verdad? Y comenzaron a ministrar la alabanza y la concertina para allá y para acá, y pura música parecida de los Tigres, hasta el mismo estilo, los Tigres del Norte. Para muchos aquí lo vimos bien, pero solo yo sé como había un grupo que, hermanos, un grupo de gente, como que aquí una parte está bien, pero la gran parte otra, veían que habíamos traído al mismo diablo. De veras, hermano. Y me la perdonaron, me la dejaron pasar ese domingo, pero el otro domingo, a la hora del culto, cuando estábamos en medio de la alabanza allí, me sacó para allá un individuo. No era un individuo, era un hermano. Un líder, hermano, un diácono. Y ya bien educado, bien presentado, el diácono me dijo, pastor, quiero hablar contigo, ven para acá. Y fui, sí, vamos, y salgo yo para allá, y llegamos. Y como los hermanos estaban cantando aquí con todo, no se escuchaba, vamos afuera, le dije yo, y nos salimos a la puertecita allá. Y cuando estamos allá afuera, me dice, mira, pastor, mira, no sé cómo decirte, pero te tengo que decir. Ajá, dígame, yo ahí inocente, dígame. Mira, pastor, esta música que trajiste el fin de semana, mira, hermanos, me empieza a decir que lo que habíamos traído todo era asunto, era música mundana, y que yo estaba permitiendo que el altar aquí, ya imagínense, me dijo, hermano, una cantidad de cosas, y yo me quedaba solo viéndolo a él, calladito, enfrente de la puerta. Y no solo eso, y como ya había empezado a hablar, empezó a sacar más cosas, y me dijo, mira, me dijo,
a ti, pastor, me dijo, a ti te falta más unción. A ti, me dijo, te aconsejo que te vayas a la montaña, me dijo, y que te retires unos 8 días en la montaña. Vete a la montaña, me dijo, y después de eso ministras aquí, me dijo, con todo respeto, pastor, con todo respeto, me decía. Ay, no, perdona, pastor, si está muy fuerte, pero vete a encerrarte a la montaña. Y les voy a contar por qué me dolió tanto. Me dolió tanto. Cuando él me estaba diciendo eso, yo estaba mudo, calladito. Él me estaba diciendo todo eso, y cuando él me está diciendo eso, empiezo a llorar. Y yo empiezo a llorar y a llorar. Me dolió tanto. ¿Saben por qué me dolió tanto? Me dolió tanto porque yo me había salido de trabajar de camionero, donde ganaba muy bien, muy bien. Yo venía de trabajar de camionero y depuse mi trabajo. Y Dios lo sabe que así es. Depuse mi trabajo y acepté el trabajo a tiempo completo. Y los hermanos, ¿saben cuánto me daban en ese tiempo? $300. Y yo venía de ganar 900 semanal. Entonces, en aquel tiempo. Entonces, de ganar 900 a que vengo a aceptar lo de la iglesia. Y la iglesia y los hermanos saben que así es, pero eran aquellos tiempos. 300 me daban. Miren, hermano. Solo Dios sabe los esfuerzos que uno pasa y la vida que lleva. Y los retos que enfrenta y las cosas a las cuales uno se enfrenta. Y yo había hecho todo eso y yo apenas estaba empezando tiempo completo. Y me dice que yo en este lugar, hermano, me habló de una inmundicia aquí porque yo traje, porque permitimos esa vez. Bueno, hermanos, me dolió tanto que yo no le dije al hermano ni una palabra. Él me está diciendo eso, yo estoy llora y llora, me duele y me están corriendo las lágrimas y todo eso. Y le dije, está bien, está bien. Cuando él me vio llorando, ese hombre, hermano, no paraba de pedirme perdón. Ay, pastor, no, ay, ¿qué hice? Ay, pastor, no, perdóname, pastor. Y me mira, ay, perdóname, pastor, no era la intención hacerte llorar, pastor, no. Y más lloraba yo, hermanos, más lloraba yo. Bueno, ya son las 9, tengo que cerrar, pero fíjense, lo que le quiero decir, hermano, es que esas cosas, Dios sabe que miren, hermano, si uno es humano y comete errores, pues, si es que el pastor comete errores como los comete usted y como todo el mundo. A veces lo que ocurre es que cuando el pastor comete un error, y a veces no lo hace con la intención, quiero que lo escuche muy bien, pero como cometió el error, sin piedad, y se la descargamos al varón. Bueno, en este caso fui yo, ¿verdad? Me la descargó. ¿Y qué ocurre? Esas cositas, yo las había hecho, hermanos, que uno lo hace con toda la buena intención. Vaya, va a venir alguien a la iglesia y no nos gusta traer gente mucho, pero esa vez lo hicimos porque quien me había contactado también era una hermana miembro de nosotros y ella había sido el puente y me había pedido que si le dábamos. Entonces vine, yo acepté y dijimos que sí. Por hacer un bien me metí en tremendos problemas. ¿Saben cuándo es que duele demasiado? Cuando usted ha hecho las cosas y las ha hecho con un corazón limpio, cuando no tenía la más mínima intención de dañar a nadie y le salen estas cosas. Esa vez me dolió mucho y lloré, hermano, lloré, porque quien me lo hizo también era uno de mis líderes, que yo contaba con él, esa persona. Bueno, sigue un poquito más la historia, pero ya son las 9, pero estaría bueno que usted termine de escuchar fíjense, hermano, eso fue un día domingo. El día siguiente a las 5 de la mañana, yo iba todavía por allá en el 75, no sé dónde, allá iba cerca de México. Hermanos, y me llamó el varón, me llamó para decirme que no había podido dormir toda la noche, que me pedía perdón, que había fallado, que había hecho esto y que lo otro, que lo perdonara. Más tarde, como a eso en la mañanota, ahí como decimos nosotros entre 9 y 10, otra llamada, pastor, perdóname, mira, no tengo paz, pastor, perdóname, no se me sale la imagen que te miré llorando, pastor, perdóname, pastor. No hay problema, hermano, tranquilo, no hay problema. Vengo en la tarde, hermano, como a eso de las 5, otra llamada, ¿no es cierto eso?
Otra vez más, pastor, mira, pastor, yo no tengo paz, pastor, perdóname, pastor, sí me perdona, pastor, me perdona. Sí, varón, no se preocupe, pastor, de verdad me lo dice, me perdona. Varón, no se preocupe, tranquilo, no hay problema. En la noche, otra vez, pastor, yo no tengo paz, pastor. Yo no tengo paz, pastor, perdóname, pastor, no se me sale la más. Vine yo y algo me molesté, ¿verdad? No, no es que me molesté, pero asumí un carácter y le dije, bueno, mire, varón, la verdad que con usted ya es demasiado. Vamos a hacer algo. Voy a orar por usted, le dije. Voy a orar por usted y recupere la paz. En el nombre del Señor vamos a orar. Él con su teléfono y yo con el mío. Y empiezo a orar. Señor, mira lo que este varón está sintiendo. En el nombre tuyo, Jesús, quítale. Yo lo he perdonado, Señor. Dale paz a este hombre. Y empiezo a orar yo. El siguiente día me llamó para decirme, vieras, pastor, qué tranquilidad tengo. Ya siento que me perdonaste. Y miren, hermano. Así, hermanos, son realidades, hermanos, realidades que, pero eso, hermanos, eso, vaya, esto era de haberlo contado en otro momento, pero para decirles que cuando estas cosas salen, como le salió a Nehemías y a toda esta gente, dan ganas de ya no seguir adelante. Cuando te hieren, cuando te duele, dan ganas de ya no seguir. Pero ¿sabe una cosa? Esto nos enseña la palabra de Dios. Y estas cosas, si tú y yo vamos a servir en la obra del Señor, la verdad que esto es lo que necesitamos, porque un hombre de Dios tiene que tener el carácter de aguantar. Si nosotros nos rendimos a la primera oposición, si nos rendimos a las primeras dificultades que hayamos en esto, no, papito, no es para ti la cosa, no es para usted. En la obra del Señor, todas estas cosas lo hacen a uno ir formando carácter. Y ni un hombre de Dios puede hacer la obra si no es que se pone firme y se refugia en Dios. Así que, hermano, lo que Nehemías enfrentó aquí es normal y lo vamos a seguir enfrentando todo. Así que vamos a orar y ya nos vamos. Pongámonos de pie. Así es la obra del Señor. Hay oposición, hay dificultad, hay de todo, pero adelante, no vamos a desmayar. Vamos a hacerlo con oración y vamos a tomar acción siempre. No nos vamos a rendir, así sea fuerte la oposición del enemigo, vamos a seguir en el nombre del Señor haciendo su obra. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Señor. Entendemos por tu palabra que hacer tu obra siempre será complicado, siempre tendrá dificultades, siempre va a haber oposición, van a haber momentos difíciles, pero tú nos enseñas con tu palabra, Señor, que aunque la oposición venga, Señor, tú nos enseñas que debemos de enfrentarla con oración y con acción. Nunca detenernos de hacer la obra. Así que yo te pido que en todos los que estamos en esta noche tu palabra quede impregnada y que nos ayude, Señor, que si estamos sintiendo difícil el trabajo, la tarea que nos asignaste, tengamos claro que así es, pero que no nos haga rendirnos, que no desmayemos, que no miremos atrás, que estemos conscientes que esta es tu obra y que así se hace la labor tuya. En el nombre de Jesús hemos orado, hemos predicado tu palabra y así oramos y ya nos vamos. Llévanos con bien. Amén, amén y amén. Que el Señor